incidir en el diagnóstico precoz, porque sí es cierto que en edad infantil, pues según en qué etapa de la vida hay el diagnóstico, se evita tener otros casos en la familia. Claro, sí, quería decir algo, doctor. Quería hablarles sobre los medicamentos, ¿no? Para tratar estas enfermedades. Los denominan medicamentos huérfanos, ¿no? Son unos fármacos cuya investigación parte la financia la administración para que los laboratorios farmacéuticos los desarrollen. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, los medicamentos huérfanos son aquellos que están destinados a tratar este conjunto enorme que hemos dicho de enfermedades, ¿no? Y son huérfanos en el sentido de que no han tenido, digamos, la custodia de una industria que puede desarrollar el medicamento cogiendo el riesgo que esto conlleva, sin ayudas del sector público. Por lo tanto, ahí hay un ejercicio conjunto del conjunto de administraciones y también del sector privado, en este caso el sector industrial farmacéutico y biotecnológico, que apuesta y que apostamos todos para que se investigue más como elemento de mejora, de curación y sobre todo de aportar más conocimiento para el futuro. A mí me gustaría recalcar solamente un hecho importante. En Europa ya se ha demostrado en los años que llevamos financiando proyectos de investigación clínica y preclínica en este campo, que el programa que ha sido más eficiente, es decir, que ha dado mejores resultados en relación con lo que se invierte, ha sido justamente a nivel comunitario la intervención en enfermedades raras. Por lo tanto, invertir en este conjunto de enfermedades es invertir en conocimiento que va a dar beneficio a toda la sociedad. Y esto habría que ponerlo por delante, porque si no, parecería que se investiga en algo que está muy fuera del circuito y no es verdad. Es decir, el conocimiento que se adquiere con esas enfermedades es una herramienta enorme que favorece no solo la mejora de estos colectivos de pacientes, sino también un conocimiento que será útil para enfermedades más comunes. ¿Y hay muchos medicamentos huérfanos? Sí. ¿Pocos son suficientes? En estos, bueno, a ver, esto es una autopista de 7.000 enfermedades, por lo tanto, posiblemente serán cadencias de tiempos que no el que está afectado siempre tiene una urgencia más rápida, ¿no? Son 850 medicamentos designados que están en investigación estos 10 años. Antes no teníamos nada, ahora tenemos 850 medicamentos que cubren a 350 enfermedades. Y de estos, 63 están ya autorizados y disponibles para su prescripción en todo el conjunto de la Unión Europea. Bueno, el Consorcio Público CIBERER tiene 61 grupos de investigación, doctor Palau, en enfermedades raras. ¿Cuáles son sus objetivos? Conocer bien las enfermedades, ¿no?, para poder diagnosticarlas, tratarlas. Nuestros objetivos son investigar en distintos niveles la, biología y la clínica y el tratamiento de estas enfermedades. Nos interesa conocer las causas de las enfermedades y muchas de ellas son genéticas, por tanto las causas genéticas, los genes mutados, cuáles son estos genes, para eso tenemos un programa específico. Nos interesa conocer los mecanismos por los cuales en el organismo y en las células y en los tejidos los defectos de estos genes y de otras posibles moléculas condicionan la aparición de los problemas fisiopatológicos de la enfermedad y por tanto nos puede dar pistas acerca de dónde hay que dirigir la investigación para el tratamiento, es decir, definir dianas moleculares, moléculas que funcionan mal en la enfermedad en cuestión, en el músculo, en la sangre, en el cerebro, en el corazón, etcétera, dependiendo de qué enfermedad. Nos interesa mucho hacer investigación también clínica, trabajar con registros de enfermedades, registros de enfermedades fundamentalmente de enfermedades en concreto, para poder desarrollar ensayos clínicos dirigidos posteriormente. Y nos interesa también la investigación terapéutica y de eso también tenemos un programa específico. Cuando digo investigación terapéutica tiene que ver ya mucho no solo con ensayos clínicos, que es muy importante y fundamental, sino también con terapias nuevas, nuevos fármacos basados en las dianas moleculares que vamos descubriendo, que descubren otros autores, otros investigadores, terapia celular, terapia génica que pueda ser útil para enfermedades específicas y en ello estamos. Nosotros tenemos en marcha ensayos clínicos para enfermedades específicas, tenemos terapias génicas desarrolladas, concretamente hace poco uno de nuestros grupos de investigación, en la CIMAT en Madrid, ha desarrollado una terapia génica para la anemia de Fanconi, la forma más frecuente genética, porque hay 14 formas, la más frecuente en España, que afecta a más del 80% de niños y niñas con anemia de Fanconi. Pues hace poco tiempo que ha sido designado esta terapia génica como medicamento huérfano por el comité al que está representado y que fue el primer presidente, y nunca no lo ha dicho, el comité de la COM, de la Agencia Europea del Medicamento. O sea que nos tenemos muchos intereses, pero la misión ¿cuál es? Pues conocer mejor a través de la investigación los problemas que padecen los enfermos, sus enfermedades, y poder dar una mejora a la calidad de vida, porque podemos llegar a curar
o mejorar la calidad de vida porque mejoramos con los tratamientos la respuesta que tienen las personas afectadas. ¿Y hay alguna línea de investigación más prometedora que otra, doctor? Bueno, eso siempre es muy difícil de decir, porque el salto entre la investigación, entre el laboratorio y la práctica clínica, es decir, que pueda estar al alcance de todas las personas afectadas, es siempre largo y difícil. La investigación, el término de investigación translacional que nosotros intentamos mejorar en el campo de enfermedades raras a través de este consorcio, el CIBERER, que aúna estos 60 grupos de investigación y que intenta hacer investigación cooperativa entre estos grupos, pues obviamente intenta acortar los tiempos y la distancia. Investigaciones prometedoras, pues es importante la que he comentado sobre anemia de Fanconi, investigación también sobre déficits de coenzima Q relacionados con cuadros neurológicos, especialmente atasias, en los cuales hemos descubierto que el coenzima Q, que es una molécula que existe en las mitocondrias y en los organismos, puede ser muy útil en el tratamiento de estos pacientes. Ensayos también en marcha sobre la telangiectasia hemorrágica familiar, la HHT en las siglas anglosajonas, también que el grupo de Carmelo Bernabeu en el Centro de Investigación Biológica del CSIC en Madrid y en el Hospital de Torrelavega, Sierra Llana de Torrelavega, pues han también descrito un medicamento huérfano para esta enfermedad. O sea, tenemos líneas de investigación de conocimiento básico de mecanismos, pero también con un intento muy claro de acercarnos a la investigación aplicada clínica, diagnóstica y terapéutica. No sé, supongo que preocupa y mucho, ¿no?, a las familias la tardanza en diagnosticar. Bueno, normalmente cuando una familia llega ya con un diagnóstico, a veces te viene el relax de decir, bueno, es que llevo como 3 años esperando el diagnóstico. Entonces, hay diferentes... Es lo que intentamos desde la asociación, pues ayudar a las familias cuando vienen con el diagnóstico, ¿no? La que dice, bueno, pues haría un camino, sé qué estudio genético se tiene que hacer en mi familia para prevenir nuevos casos. Otros que, bueno, la desesperación de decir sentirse culpable porque la madre es portadora y ahí entramos, o la aceptación por el resto de la familia, o incluso familias que tienen otros hijos que resulta que también saldrán afectados. Señora Calvo, ¿qué tiene que decir eso? Pues que no solamente pasa en X frágil, pasa en muchas enfermedades esto, ¿no? Bueno, partimos de unos datos que dicen que la media de espera en un diagnóstico es de unos 10 años aproximadamente, y a mí cuando me preguntan sobre este tema, pues siempre suelo comentar lo mismo, ¿no? El hecho de que tú esperes un diagnóstico, sea 1, 3, 5 o 10 años, es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para pasar por muchas etapas, ¿no? Desde la rabia, la frustración, la ansiedad, la necesidad de ser tratado, ¿no?, y escuchado de alguna manera. Y una vez que llega ese diagnóstico, aunque parezca mentira, sientes alivio. Sientes alivio en el sentido de que, bueno, por lo menos ya hay una etiqueta, ¿no? Y a partir de aquí, en el momento en el que haya más conocimiento, se descubran tratamientos, se vaya conociendo más estas enfermedades, pues teniendo ya esa etiqueta tienes acceso a otras cosas o a tratamientos adecuados que no teniéndola pues no podrías tener. A partir de que tienes el diagnóstico empieza otra batalla. Doctor Torrent. Y yo pienso que la investigación que hemos comentado antes es realmente la puerta de todo el futuro, ¿no?, de la esperanza. Pero la esperanza y una realidad que tenemos hoy en resultados concretos, además. Pero tal vez para el conjunto de toda la sociedad y en particular para los pacientes y para los profesionales que trabajan con estos colectivos, hay que mejorar, hay que pensar en diseñar circuitos asistenciales, por ejemplo, que optimicen toda la sinergia entre los diferentes equipos que intervienen en estos pacientes. Recordemos que muchos de estos pacientes necesitan varios especialistas a veces que den un diagnóstico y que intervengan conjuntamente, desde, antes se comentaba, acompañar y aconsejar desde el punto de vista de la enfermedad, los aspectos genéticos, en lo que va a pasar en toda la familia, en su conjunto, pero también en el abordaje, en la mejora del afectado, en la reeducación, a nivel cognitivo, a nivel de fisioterapia, a nivel de logopedia, es decir, hay una realidad que la intervención sanitaria más eficiente, más coordinada, también la intervención social, la ayuda social, en el campo social que necesitan estos pacientes, también incluso en el campo educativo,
estos niños nuestros van a estos colegios especiales, pero tenemos que pensar cómo intervenir. Y en este sentido, es decir, los tres ángulos trabajando conjuntamente, esto es una realidad de hoy. Por lo tanto, debemos combinar esta mirada a la investigación como la realidad y la promesa de este futuro y también movilizar, actualizar, coordinar, mejorar, coordinarnos mejor entre todos los agentes sanitarios, mundo hospitalario, atención primaria, hospitales pequeños. No dos investigadores que son los que van a tirar de este carro de investigación hacia adelante, pero lo van a compartir en una red que entraremos en el 2013, en una red europea de centros de referencia, que es lo que se refería Isabel antes. La necesidad de nuestro país en tener estas unidades reconocidas para que también el profesional también se vea reflejado y también se reconozca el trabajo que hacen estos equipos. Es decir, yo quisiera hacer un comentario aquí porque estamos hablando de algo que en parte se ha empezado ya, y en este país no somos precisamente de los a la cola a nivel europeo o de la Unión Europea, somos de los países que más hemos desarrollado lo que es en nuestro caso una estrategia nacional de enfermedades raras liderada por el Ministerio de Sanidad, la Agencia de Calidad en concreto, en coordinación con las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, donde se ha elaborado una estrategia para que vayamos organizando, porque esa es la idea fundamental, mucho mejor los servicios y las estructuras que tenemos asistenciales. Estamos hablando sobre todo de la parte de asistencia o atención sanitaria, aunque no solo, también la social, para poder dar mucho mejor cobertura y hacer ese circuito que comentaba el doctor Torrent, ese circuito integrado donde la persona, el paciente, se sienta cercano por su médico de atención primaria, por su especialista del campo más cercano a la enfermedad que tiene, por el experto que pueda estar en estos centros de referencia, que también están siendo promovidos desde y con las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad, y eso hay que saberlo. De hecho, se están acreditando ya unidades de referencia de distintos campos de patologías, pero específicamente en enfermedades raras. Y el movimiento europeo es muy claro en ese sentido. Es decir, a pesar de que hay que seguir incidiendo y muchísimo diríamos, en que hay que mejorar las cosas y hacerlas mucho mejor de lo que están, las herramientas sobre enfermedades raras que disponemos y sobre todo reconocer que está en el plano político y social, obviamente, la idea de enfermedades raras, y aún hay que incidir muchísimo más, pero de alguna manera ese concepto global del que hemos empezado a hablar, 7.000 enfermedades, las que sean, bajo un mismo paraguas, enfermedades raras o minoritarias, está llevando a que haya ya una acción social y política muy importante, movimiento político en gran medida, obviamente, encabezado y dirigido desde las asociaciones de enfermos. Isabel, quería comentar. Sí, no, bueno, al hilo un poco de lo que comentaba el doctor Torrent y el doctor Palau, nosotros desde la Federación evidentemente estamos de acuerdo en que la estrategia nacional está ahí, es un buen principio, es un buen punto de partida y se están haciendo cosas. Desde luego, evidentemente, la velocidad a la que van los afectados no es la misma a la velocidad que va la administración, y eso es por un tema de urgencia, y eso hay que entenderlo así, porque no solamente hablamos de personas afectadas con una afectación crónica que tengan más o menos una, entre comillas, buena o aceptable calidad de vida, sino que también estamos hablando de padres de familias que han enterrado a sus hijos por una de estas enfermedades, con lo cual la gravedad está ahí, ¿no? Y en el tema que tú apuntabas, en cuanto a la atención sociosanitaria, se tiene que hacer mucho, se tiene que mejorar mucho. De hecho, yo estos días, repasando datos de un estudio de finales del año 2009, el estudio En Serio, hay un 78,8% de las personas encuestadas en ese estudio que no está de acuerdo con el trato recibido por la sanidad. Entonces es un dato muy importante a tener en cuenta. Mercè, quería comentar. No, yo comentaba, bueno, un poco sí que en ciertas cosas, y ya no hablo por el X frágil, sino por muchas enfermedades raras que nosotros como asociación hemos ayudado a agrupar y a formar asociaciones. Sí que es cierto que se ha mejorado, precisamente en la nuestra no, por lo menos aquí en Cataluña. En cuanto a investigación sí, pero no en cuanto a asistencia. Tenemos también un tema que es tanto la ley de dependencia, la atención precoz y todo esto, que creo que está muy mal aplicado. Y ahora, todo y visto desde el punto de vista global, creo que hemos avanzado. Creo que en los últimos 10 años se ha hecho un trabajo muy positivo, tanto por familias como por investigadores científicos.
y que hemos de seguir en esta línea, que nos quedemos como estamos y vayamos a mejor, pero hay una crisis que seguramente afectará en todo esto.